Xavier. Aprovecho que estamos acá para darle la bienvenida a todas y a todos en este nuevo encuentro del Tinta Fresca, en este espacio que genera la Fundación La Balandra para conocer un poco la trastienda, ¿no? El proceso de creación, de redacción de determinadas obras, libros. Hoy vamos a estar hablando con Jorge Consiglio a propósito de su última novela, La Circunstancia, editada por Eterna Cadencia. Y una breve reseña biográfica de Jorge Consiglio. Nació en Buenos Aires, es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ha escrito artículos, poemas y cuentos cortos para diversos medios nacionales y extranjeros. Publicó las novelas El Bien, Gramática de la Sombra, Pequeñas Intenciones, Hospital Posadas, Tres Monedas, los volúmenes de relatos Marrakech, El Otro Lado y Villa del Parque, 5 libros de poesía, Indicios de lo Otro, Las Frutas y los Días, La Velocidad de la Tierra, Intemperie, Plaza Sinclair, y un libro de misceláneas, Las Cajas, que reúne una selección de textos publicados en el blog de la editorial Eterna Cadencia. Hoy nos convoca Las Circunstancias, fenómeno de ventas que nos trae la novedad, Jorge, que se agotó la primera tirada, que ya está saliendo la segunda edición de esta gran novela. Dice la contratapa: la novela cuenta la historia de una mujer, desde sus primeros años, de que es una niña, hasta se convierte en una mujer adulta, que viene de una familia acomodada, de estancieros, de campo, con la particularidad y la refinura de cierta aristocracia que tiene la Argentina de aquella época, del siglo pasado, fines del siglo pasado, y mezcla estos dos horizontes. A mí me hubiese gustado, si yo hubiese escrito la contratapa, hubiese puesto una frase que vos ponés de la mitad hacia adelante de la novela, que dice: nada nos representa mejor que lo que hacemos en la intimidad. Porque más allá eh, de esta posibilidad que le das como a cada uno de nosotros como lectores, de moverte en estas geografías, ¿no? La salvaje y rústica que representa esta vida de campo, eh, y la más sofisticada y moderna que se da en la ciudad, y además en este universo artístico, ¿no? En el que puntualmente se mueve ella, la protista. Hay una crueldad, ¿no? En esa mirada, porque además el testimonio no llega en primera persona, es como un relato, como un desahogo de la protagonista, que es hiriente también, ¿no? Que es cruel y que en ningún momento sale de esa intimidad. Nosotros vamos todo el tiempo conociendo la intimidad de esta mujer, por eso me pareció bellísima esa frase. Para mí sintetiza buena parte del espíritu. Pero bueno, Jorge, te pregunto a vos, ¿cómo nace La Circunstancia? Mira, el nacimiento de un texto es siempre caprichoso y uno nunca termina de saber bien cómo nace, digamos, una novela. Hubo una idea primaria, esa idea primaria tuvo que ver con dos procedimientos, dos artificios que yo encontré en dos películas, en dos films, ¿no? O sea, la literatura, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con la apropiación de recursos o digamos, hay una búsqueda que tiene que ver con la lectura. Es decir, la literatura es hija de la literatura, ¿no? La literatura es hija, la ficción es hija de la ficción, ¿no? Siempre hay algo de eso, más allá de que, por supuesto, entren elementos específicamente biográficos o cosas que vos te enterás, pero en realidad siempre hay un margen de ficción del cual vos te apoyás. Ujú. Estos márgenes de ficción, estos soportes que yo uso para trabajar la circunstancia, tienen que ver con dos películas. Una película es una de Arturo Ripstein, que es un cineasta mexicano que se llama Profundo Carmesí. En esa película, de esa película, yo tomo, que la vi hace 30 años, ¿no? Y que siempre me quedó en la cabeza.
Esto es muy loco, ¿no? Cómo la ficción te convoca de golpe 30 años después a que Sí. rescates ese recuerdo, ¿no? Eso es algo... ¿Volviste a verla para redactar? ¿O es con No, la no, no. reminiscencia que te quedó de hace 30 años? Exactamente, o sea, no quise volver a verla justamente para no contaminar, para no Mm, distorsionar ese recuerdo. Es decir, lo que hice fue, en esa película, no importa muy bien de qué se trata, pero hay una relación impía entre dos personajes, ¿no? Una mujer que es una enfermera con un tipo que es una especie de estafador, asesino, que vive de las personas a las que casa a través de un correo sentimental, ¿no? O sea, ese fue el eje estructural del texto. Esta fue la primera idea, digamos, que yo engancho como para escribir la circunstancia. Y el segundo procedimiento que a mí digo, el segundo procedimiento que digo, lo tomo y se lo incrusto a esto, a esta idea margen, digamos, tiene que ver con otra película de Paul Schrader que se llama El confort de los extranjeros, ¿no? O El confort de los extraños, que tiene que ver con una novela de McEwan. O sea, Paul mm. Schrader es una película de los 90, que ahí hay una repetición, una especie de leitmotiv, donde cuando el personaje lo acorralan y le preguntan cosas que él no quiere responder, siempre responde con una misma frase. Y eso me pareció interesantísimo. Esas fueron las dos ideas iniciales, o por lo menos en mi relato, ¿viste? Cuando uno, te repito, nunca sabe muy bien qué está escribiendo, nunca sabe muy bien qué está haciendo, Mm. digamos, empieza a obedecer específicamente al texto, empezás a obedecer al texto cuando empezás a trabajar. Estas fueron las dos cosas primarias que yo tuve. Después, por supuesto, se mezclaron con lo que serían mis preocupaciones ahora, digamos, son mis ideas fuerza ahora, que tienen que ver con lo que vos al comienzo dijiste, o sea, la crueldad o la circulación de la violencia, ¿no? Casi como una manera de comunicarse con el mundo, casi como Sí, una manera de... de vincularse con el otro o con lo otro, ¿no? Y Exactamente, con la real... hay con- una enajenación y una mirada despectiva también, ¿no? Exactamente. En principio, o sea, la violencia como eje dialógico para comunicarte con la realidad, ¿no? Es decir, vos te comunicás a partir de la violencia, te podés comunicar a partir de cualquier otro recurso, pero la violencia me parece que quizás como un clima de época podría ser, o sea, me Claro, pareció sí. como algo que se podía narrar. Eso por una parte. Por otra, este, pensé en esta cuestión de cómo se narra la aristocracia argentina, ¿no? ¿Qué podés utilizar para narrar la aristocracia argentina, ¿no? O sea, su ideología, también su código dialógico Sí, intraclase claro. y su código dialógico para con las otras clases. Esa era otra de las preocupaciones que yo tuve. Y una idea, perdón que siga y ya con esto corto, pero una No, idea central, habla todo lo que quieras, sí. dale, Vos una tranquilo. idea, una cosa que me preocupaba también y me parece, y disculpen que repita, ¿no? O sea, pero esto es para mí clave, es que todos los que estamos produciendo literatura, digamos, ahora mismo incluso, y si nos vamos para atrás, pasa exactamente lo mismo con Mansilla, Guiraldes, Cambaceres, Echeverría, etcétera, etcétera, sino Cortázar, Borges, digamos, hay un binomio que se repite en todos nosotros y que por supuesto cada uno lo reformula teniendo en cuenta su subjetividad, que tiene que ver con este binomio de la civilización y la barbarie, Mm, ¿no? O sea, digamos, este binomio que por supuesto, como decíamos, se reformula desde la subjetividad y por otra parte no tiene que ver con compartimentos estancos, ¿no? O sea, por incluso supuesto. si nosotros pensamos en el Facundo, vemos que en el mismo Facundo, digamos, el concepto de civilización pasa de el campo, perdón, la ciudad al campo, y lo mismo pasa con la barbarie. Es decir, la barbarie va del campo, digamos, del desierto, a la ciudad en la figura de Rosas. Es decir, pasa del Facundo a Rosas, ¿no? O sea, interesantísimo eso, y por supuesto me interesaba escribir una novela política en algún punto.
no sé si me interesaba, o sea, te sale finalmente una novela política, ¿no? O Claro, sea, porque el elemento político no está puesto en primer plano, o sí, pero no de no. manera deliberada. No, claro, es decir, el elemento político no está constituido con la escena política, sino a Claro. partir de la subjetividad del personaje. Es decir, me da la sensación que cuando vos lees la novela, está cargada de política, porque, digamos, la definición del personaje, el punto de vista, el recorte, lo que mira, lo que lleva a cabo, digamos, cuál es su relación, como decías vos hace un minuto, con los otros personajes, también hay una instancia en ese relacionamiento, de una especie de determinismo de sangre, ¿verdad? Y es en ese Mm. determinismo de sangre, digamos, hay política necesariamente. Pero desde ya, en otro orden, perdón, o sea, me aburre enormemente la escena política, digamos, con todo perdón, que vamos a hablar con todo el pelotudeo que hay, ¿no? Con toda esta Sí, cosa que parece una especie de comedia de enredos, o sea, la espectacularización de la política, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de, le dijo que, y le encontró la que, y hay, ¿viste? Parece ser que, digamos, que no se hablara de gestión cuando se habla de política, sino que se hablara no sé, qué sé yo, de cómo, con qué color se pintan los sí, labios, sí. digamos, ¿no? De puestas en escena, tal cual. Sí. Exacto, ¿Por qué elegiste una primera voz, sí. primera persona, fuerte, mujer, Ujú. que arranca en prisión o en una detenida a En punto una de comisaría, confesar sí. en una comisaría, exacto? Hay como una circularidad, termina como empieza, o por lo menos en la misma escena, en el mismo escenario. Sí. Y una mujer de fines del siglo XX, nacida en una familia aristocrática de campo, con todas las particularidades que Mm. tiene una mujer en plena etapa de desarrollo, preadolescencia, adolescencia. Es un desafío importante. Bueno, ¿cómo tomaste la decisión de contar la historia a partir de esa voz narrativa? Mira, en principio, medio como que no lo elegía eso, porque la matriz previa tenía que ver justamente con este, con esta protagonista que yo me apropio de Ripstein, ¿no? Que era una mujer. Yo siempre imaginé una mujer. Este, por eso te repito, no fue una elección la narradora, sino que fue una imposición del texto, ¿no? Esto me parece importante, ahora vuelvo, ¿no? Pero me parece importante eh, para que nosotros pensemos en nuestra, sospecho que en este auditorio debe haber mucha gente que trabaja con la escritura, ¿no? Y Sí. me da la sensación de que es muy importante cuando uno empieza a escribir un texto, este, em, obedecer lo que el texto te pide, digamos, más que imponer lo que vos querés, ¿no? En todo caso, para decirlo mejor, hay como una especie de negociación entre lo que vos querés y lo que el texto te exige, ¿no? Me parece que para que uno pueda llegar a buen puerto, digamos, es importante tener mucha oreja y mucha atención para lo que te pide el texto. En este caso, la protagonista podría decirte que me fue impuesta por la Mm. matriz narrativa, ¿no? Podríamos decir eso. Una vez que vos tenés esa configuración que obedeciste, digamos, a lo que te pidió el texto, empieza el desafío creativo, es decir, cómo armás o con qué materiales armás, yo varón heterosexual, ¿no? O sea, una protagonista femenina, como una primera persona femenina, con el enorme desconocimiento que tenemos los varones de las mujeres y las mujeres de los varones, ¿no? Sí, sí. Me refiero con el sistema, No, y encima el desafío de no agarraste una mujer adulta, sino que la hiciste atravesar por toda su niñez, preadolescencia, adolescencia, hasta la adultez. claro, pero el tema es que el punto de vista, el punto de vista que Siempre está con de el, la mujer adulta. exactamente, el punto de vista es Claro. de la mujer adulta. Entonces, ahí no tenía demasiada dificultad, sino que, digamos, cuando se va a la niñez, cuando se va a la adolescencia, cuando ella
recuerda sus amores, sus experiencias sentimentales. Cuando ella mira a sus padres, siempre lo hace desde la adultez. Eso me preserva a mí Claro, es de una dar... primera voz en diferido, o sea, que te salvaguarda como autor. Porque generalmente cuando se escribe en primera persona, del autor pone un poco el cuerpo, ¿no? Acá vos estás como protegido en esta novela. En algún punto sí, y en otra parte muy expuesto, porque, te repito, soy un varón heterosexual inventando la voz de una protagonista femenina, que eso es un enorme desafío en cuanto a generar una protagonista que sea verosímil, ¿no? O sea, que Mm, realmente vos escuches la voz de una mujer ahí. Para esto me ayudaron dos cosas, te diría. Leer ficción de mujeres, es decir, por ejemplo, leer algunas cosas de Sara Gallardo, ¿no? mm, Que me parece que hay una, digamos, un laburo con el registro muy interesante. Leer cosas de Gloria Alcorta, digamos, Gloria Alcorta es una extraordinaria narradora y poeta, bastante desconocida también del Grupo Sur, este, una tipa extraordinaria, Gloria Alcorta. Bueno, leer Libertad Dimitrópolos, o sea, leer poetas claro. femeninas, ¿no? Tratar de tomar lo que es la acústica del género, es decir, cómo habla una mujer desde la acústica, ¿no? O sea, en principio eso. Y después está esta otra instancia más dura, pura y dura, que tiene que ver con las cosas que le ocurren a una mujer en su cuerpo. Otra vez, enorme desconocimiento. En este caso, en este segundo caso, tuve el azar me bendijo porque tengo dos hijas que son mujeres, son mujeres de 30 años, 29, una cosa por el estilo. Eh, Esas son, te diría, mis primeras lectoras. Y por supuesto Mm. comparto bastante con ellas, viven cerca de mi casa, yo vivo solo, pero comparto bastante con ellas. Para que se den ustedes una idea, en un momento la protagonista eh, se desarrolla y está con su padre, ¿no? Entonces, eh, lo que hago yo es intentar, digamos, generar una especie de momento de perplejidad donde ella se reconoce a sí misma a partir de este momento, se reconoce como mujer, y lo que yo consigno es que una oración decía algo así como una oración que decía que este, ella, con esa primera menstruación, digamos, estaba confirmando un montón de signos, ¿no? Que tenía en el cuerpo, que el cuerpo le había anticipado que ella iba a menstruar, ¿no? O sea, que de golpe menstruaba, pero ya había un montón de alarmas amarillas que le decían, guarda, che, vas a menstruar, guarda, 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 guarda. Entonces, cuando lo lee mi hija, digamos, me dice, che, esto no es así. Dice, yo cuando menstrué, dice, La dice, sorprendió el momento. exactamente, todos me decían, dice, todos me decían, che, vas a menstruar, mañana. Y yo decía, pero esto no es así, no es así, no es así para nada. O sea, yo no siento ningún cambio en el cuerpo y de golpe menstrué, ¿no? Y digo, ese pequeño desplazamiento que tiene que ver con algo de la literatura es representación. Entonces, digamos, representa la realidad. Esos datos duros, digamos, para inventar, para recortar mi personaje, digamos, tiene que ver específicamente con las personas que me rodean. Y lo otro son la acústica, las voces de las personas, de las mujeres que vos leíste, ¿no? A partir de eso, Claro. diagramás a tu protagonista. Una cosita más, me parece que también contribuye, digamos, uno de los, me parece, no sé, y eso discutámoslo, uno de los protagonistas del texto, digamos, es el espacio físico, digamos. Mm. Pensemos en el campo, ¿no? O sea, en el campo, la protagonista de la novela eh, conforma su matriz psíquica y emocional, ¿no? O sea, su educación emocional ocurre en el campo, ¿no? O sea, entonces el campo también tiene cierto protagonismo. No es solamente escena, no es solamente lo que ocurre detrás de los personajes que actúan.
¿no? Como podría pensarse, sino que el campo tiene un protagonismo. ¿Me entienden con esto, verdad? O sea, Sí, este, sí. Después reniega un poco de ese origen, ¿no? Reniega un Eh, poco. eh, sí, sí, por supuesto, digamos, más que, me da la sensación, ¿eh? O sea, más que del origen específicamente, de lo que reniega es de lo que el campo le enseñó. Mm. Me parece que hay tres acontecimientos o cuatro. Ella tiene digamos, un ganso la ataca y le deja una marca Sí, sí. Uno en el mentón. que la salva Este, uno de los mellizos. Sí, exactamente, la salma sí, uno de los mellizos. Digamos, la segunda podría ser el abuso de ese sí, peón que la lleva, digamos. La tercera podría ser esa batalla entre dos peones que terminan uno lastimado ferozmente. Hay tres o cuatro cosas que se me ocurre, ¿eh? Y esto es como lector más que como sí. autor. La escena donde ella le corta el pelo a sus dos amigas. Claro, eso es un poquitito más para Sí, adelante, pero en su un niñez, digamos, poquito más para. tiene tres o cuatro acontecimientos que la marcan, que determinan esa crueldad con la que se mueve el campo, ¿no? O sea, en el campo, digamos, en este sistema, no estoy diciendo que esto es así, en el sistema de la novela, en el campo, digamos, ocurren cosas cruentas. Y ella, digamos, esa niña, es víctima de esa crueldad y aprende a relacionarse a partir de esa crueldad y después, por supuesto, cuando se va a Recoleta y se relaciona con los hombres y se relaciona con el mundo, advierte que o replica esa misma, digamos, barbarie que ella fue educada en el campo, la replica, me da la sensación, Mm. ¿no? O sea, un poco de juego juego de roles, digamos, ¿no? O sea, un poco Sí, sí, sí. Ella replica. Y además, bueno, la experiencia. ¿Qué simboliza esa tormenta? Una tormenta que de alguna manera también post quiebre familiar, ¿no? Un quiebre que determina también los caminos se bifurcan de esa familia, ¿no? Después de ese episodio, el padre decide dejar a la madre, se reconoce como alguien, bueno, gay, empieza a tener con uno de los mellizos Exacto. y representa también la partida de ellas, la partida de ese campo, ¿no? De esa niñez, como un crecimiento acelerado, me parece, en ella, ¿no? En esa conciencia. Sí, totalmente. Mira, si lo miramos, digamos, desde la literatura clásica, uno nunca inventa nada, ¿no? Si lo miramos desde la literatura clásica, vos advertís en las tragedias griegas e incluso si pensamos en, qué sé yo, en Homero, ponele, ¿no? Que siempre que hay una transformación de un personaje, siempre que hay un visaje, ¿no? Y el personaje se transforma, digamos, se genera esa especie de anagnórisis, es decir, de reconocimiento absoluto de él mismo, digamos, y los otros lo reconocen como otro, sería esta vieja instancia de el otro, el mismo, este libro de Borges, ¿no? O sea, Mm, eh, por lo sí, general, sí, te decía, en la literatura clásica, digamos, el cielo acompaña a la tierra, digamos, o sea, se generan eventos extraordinarios, el cielo se torna una tragedia, ¿no? Hay grandes tormentas cuando los dioses se enojan, ¿no? O sea, el cielo de alguna manera toma de la mano a sus personajes y me sí, sí. parecía, qué sé yo, desde lo simbólico, te digo, lo estoy pensando ahora, ¿no? No es que lo pensé No, a la no, hora de pero escribirlo, ¿eh? pensaba en las tragedias griegas, en Sófocles, en Esquilo, y es verdad, la divinidad juega un rol cuasi humano, de participación diaria, ¿no? De incidencia absoluta, ¿no? De esto que vos Esa- decías. Exactamente, hay una cuestión, digamos, corifea, digamos, que me refiero al coro, es decir, el coro de los dioses te Sí, sí, acompaña, sí. digamos, acompaña ese quiebre, ese proceso de transformación,
Eso por una parte. Y por otra parte, estaba desesperado por narrar, digamos, una tormenta en el campo. ¿No? Digo, me parecía, viste, cuando decís, eh, puta, tengo ganas de narrar una tormenta en el campo, ¿no? O sea, ¿Leíste, leíste Los Llanos de de Falco, sí, sí, Federico sí. Falco? Sí, 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 sí. De- bueno, él narra ahí lo que transforma la tierra, lo que limpia o se lleva o genera, ¿no? La tormenta en el campo, ese. Sí, 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 sí. Es que la tormenta en el campo es crisis. La tormenta en el campo es barbarie. Mm, La tormenta en el campo es el pie a la metamorfosis. Digamos, es un revuelo profundo, ¿no? Entonces, sí, era el momento de que los personajes cambien, digamos, sí, era el momento en que los personajes, o sea, se establezca un visaje porque yo creo que, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que en la novela, esto es mi punto de vista, la tormenta funciona como una especie de bisagra, ¿no? O sea, antes y después, sí, tal ¿no? cual. A Sí. partir de ahí todo cambia, a partir de ahí, digamos, entonces, ¿viste? Se rompe la historia, en realidad. Sí, sí, exactamente, exactamente, exactamente. Y además, viste como, te repito, esto es desde lo especulativo y lo especulativo siempre es posterior a la escritura, ¿no? Quiero decir, estas especulaciones que yo estoy haciendo no las hice previas a la escritura del texto. Yo tenía simplemente ganas de narrar una tormenta. Eh, lo que también me convocaba, digamos, yo lo que quería narrar es una vaca, digamos que son imágenes, una vaca patas para arriba, digamos, es decir, Sí, como si, ¿entendés? Que es una imagen tan surrealista, digamos, es una imagen de una enorme condensación poética, ¿no? O sea, mm, una vaca tan fuera del medio, ¿entendés? Una vaca tan corrida, digamos, de golpe una vaca en medio del agua, una vaca ahogada, un caballo ahogado. Hay un cuento extraordinario de, de Di Benedetto, pero no me acuerdo nunca cómo se llama, no es Caballo en el Salitral, es otro cuento en el que el narrador, este, el narrador, valga la redundancia, narra cuando un carro cae al agua, ¿no? O sea, y se ahoga el caballo y el carro se hunde, ¿no? Y de Benedetto, yo no sé dónde en qué cuento está de Di Benedetto, pero me pareció tan potente la escena, ¿viste? ¿En qué radica la potencia de una escena? ¿Viste? Nunca lo sabes muy bien. ¿A qué apela ese enorme, ese grumo connotativo, ¿no? Ese grumo claro, de sentidos? ¿Qué carajo te quiere decir? Nunca lo sabes muy bien, pero sí lo que notas es que es enormemente poderoso. ¿Qué nos pasa con la poesía? ¿Viste? Vos lees a Januzzi, lees a Orozco, lees a Bellesi, lees a Alicia Genovés. O sea, y de golpe hay un conjunto, una síntesis, digamos, que no sabes muy bien explicar por qué tiene sí, una enorme condensación pero te poética. pega, te golpea, sí, sí. Exacto, 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 exacto. Este, Nuestra técnica de sala, vale, es de salto. Vos lo situás no en el partido de salto. Tengo un tema con el nombre de donde sucede todo, que es Gahan, pero mi sí. esposa es de Arrecifes y dice que comúnmente le dicen GAN. No se Ah, mirá, no vale, sabía. Qué no se bárbaro. vale, estás muteada, vale, ¿eh? Sí, sí, afirmativo. Acá le dicen, yo soy una avenida y quedada, no soy saltense, claro, soy de 9 de Ah, julio, Ah, ah, pero le dicen GAN, mirá GAN. vos. GAN. Sí. Nadie le dice Yo Gahan, decía, sucede en Gahan. ¿Dónde? En Gahan. Dice, claro, no, es GAN, Gan, me dice. Nosotros lo conocemos como GAN. mirá vos. O tal sea, yo, cual. yo le digo Eh, Gahan, digamos, pero qué sé yo. Gahan, claro, Gahan. Claro, viste, Pero lo, le lo- dicen lo GAN. más inmediato. De todas maneras, o sea, Nadie le dice Gahan, todos Gan, y hay otro pueblito cerca de Rojas que es Hunter, y le dicen ajá, Hunter. claro, claro, qué bueno, me encantan esas distorsiones, ¿no? O sea, que de golpe vos te apropies desde lo fónico de la palabra
no sé, qué sé yo, Hurlingham es Hurlingham, no es Harlingham, Sí, ¿viste? Está bueno Harling, sí, sí, sí. O esa- Hudson le dicen Hudson, o o Hudson, Hudson, incluso, o Hudson, Hudson, ¿viste? sí. O Hudson, sí. Espero que no haya ningún anglófilo acá que me tire piedras, pero, pero no sé, me parece que está bueno. Con respecto a ese pueblo, o sea, Pueblo de Pomar ahí, ¿cómo, recordarán perdón? que fue el pueblo donde sucedió lo de la familia Pomar o Pomar o Pomar. ¿Te acordás? No, no me De acuerdo. ese accidente automovilístico Ah, que después sí, el periodismo armó 2 millones de sí, historias. ¿Te sí, acordás? sí, sí, Porque se habían fugado, porque tenía deuda, qué sé yo. Y después era sí, un accidente, habían quedado cerquita de la ruta. sí, sí, Sucedió ahí sí, sí. en Gan o en Gajan. Mira vos, Animal. mira vos. O sea, yo en realidad les cuento, o sea, Gahan o Gang, como ustedes gusten, o sea, tomé ese nombre porque me parece, no sé, porque los nombres son importantes en la ficción, es decir, eh, pero no es el pueblo, yo no lo conozco, o sea, de hecho traté de distorsionar las referencias geográficas para que no haya ningún lector relojero que te diga, che, está 136, no 170, como decís Claro, vos, ¿viste? O claro, sea, claro. es un pueblo absolutamente inventado y en realidad me viene, viste que yo te decía recién que hay cosas que uno se apropia de otra ficción. Y otras cosas, en el caso del pueblo me llega a través de mi viejo, un dato súper biográfico. Es decir, mi viejo era viajante de comercio, entonces cada vez que él pasaba por ese pueblo, me decía que era extraordinariamente lírico lo que me decía que cuando pasaba, él pasaba muy de mañana y veía cómo la fertilidad subía de la tierra, veía un humo que subía de la tierra. Entonces, mi viejo, en su fantasía de reclusión, ¿no? O sea, él siempre soñó con irse a la mierda, con largar todo, y él sostenía que él se iba a ir a Gahan, se iba a comprar una pequeña casita y se iba a dejar la barba. Ese es un detalle Qué interesante. lindo. Él se iba a dejar una larga barba. Viste, como si fuera una especie de monje que renuncia a todo. Y de alguna Como manera, como el puestero. Vos tenés ahí una figura. exactamente, ese puestero que renuncia y se olvida de hablar, Sí, qué digamos, lindo, ¿no? qué O sea, linda, qué lindo personaje, qué maravilla eso que hiciste ahí, ¿eh? sí, Y ¿sabes toda la qué? reflexión de ella, ¿no? Sobre el no habla, del silencio impuesto de ese hombre, ¿no? Total, mira, yo creo que ahí hay una fantasía que tiene que ver con la fantasía de todo lector, ¿no? O sea, digamos, los lectores lo que queremos es que nos dejen tranquilo leer, ¿no? O sea, digamos, y el universo digamos, la vida cotidiana se te mete, es decir, tus hijos, si estás casado tu mujer o al revés tu esposo, las demandas, los trabajos, etcétera, etcétera. Y hay como una fantasía de cancelación, de eremita, de irte a vivir vos a una... De hecho, o sea, eh, Kafka le escribe a su novia eh, una carta en la que le dice que él quiere vivir en una cueva, que la fantasía de él es vivir en una cueva, ¿no? Quizás la conozcan, pero vale la pena que la repita. O sea, que él vive en una cueva y que está vestido con una especie de largo camisón, ¿no? Constantemente, ¿no? Es el hombre que no, con un largo camisón, y que le traen la comida. Entonces él va, agarra su escudilla, la trae y sigue escribiendo o leyendo, ¿no? Entonces, esa fantasía de reclusión, de esconderse a leer, está presente en todos nosotros, me da la sensación. Y en todos nosotros me refiero al plural, a los lectores, ¿no? O sea, y de alguna manera la figura de ese tipo que renuncia, si bien renuncia también al lenguaje, yo creo que en mi imaginario tengo siempre esa figura del corte, de cómo será, digamos, cortar todo, es decir, retirarte a escribir o a leer, ¿no? O Sí, sea, pero ella lo pone como un acto de rebeldía, ¿no? El silencio de ese hombre como un acto de rebeldía.
y cuando lo van a ver y alguien se acuerda del puestero, habían pasado 5 años sin que lo encuentran dichoso, lo encuentran como un tipo alegre. Eso también es simbólico, ¿no? En esa plena soledad absoluta, en Total. ese silencio, donde hasta había olvidado de pronunciar, de decir eh, las palabras, el tipo era pleno, era feliz, no necesitaba más nada, ¿no? Es totalmente esa asocialidad, digamos, le bastaba, ¿no? Ese Mm, corte, ¿no? Esa cosa casi, bueno, eso, digamos, se ve muchísimo en la literatura de Tolstoy, ¿no? O sea, en los cuentos de Tolstoy, ¿no? Hay un cuento bellísimo, bellísimo, que se llama Los Tres Starsi, ¿no? O sea, yo no sé dónde estará ese cuento, yo lo tengo en los me compré, cuando era muy chico, me compré la obra la reunida obra completa, sí. exactamente, de Tolstoy, entonces tengo esos cuentos, y me doy cuenta de que, bueno, de hecho, en la biografía de Tolstoy, o sea, en su propia, digamos, él era conde, renuncia, se escapa siendo viejo y se esconde en Yasnaya Poliana, que es una estación de tren, y de hecho Tolstoy aparentemente muere solo, ¿no? O sea, de hecho no deja entrar a su mujer, no deja que sus hijos entren, ¿verdad? O sea, hay en esa soledad primaria algo muy literario, hay en esa soledad primaria algo... eh, el lector y el que escribe son figuras inquietantes, ¿no? Son Mm. figuras conspirativas, ¿no? Son figuras, digamos, que no sabés qué está pasando ahí, ¿no? Hay un tipo que vos lo ves, que probablemente todos nosotros, porque somos lectores, lo sentimos hermanos, ¿no? Pero, digamos, si vos ves una persona leyendo en un tren o en un colectivo tratás de ver que lee, etcétera, etcétera. Sí, Pero por lo general para los no lectores es un tipo que, no sé, que está conspirando, ¿qué está haciendo? O en el mejor de los casos no está haciendo nada, y eso es sí, condenable. Por eso, claro. digamos, hay una figura que me parece que es bastante subversiva. Digamos, la figura del lector es el tipo que está al pedo, no hace otra cosa que leer. De hecho, en la adolescencia, si alguien se tira a leer en la cama, a ustedes les debe haber pasado, entra lo que funciona como autoridad en tu casa y te dice, che, levántate, ponete a hacer algo, che, dejate joder, Sí, sí, ¿no? sí. Y uno está Sí. leyendo, ¿no? O sea, si bien la lectura es muy cotizada, digamos, si bien la lectura todos te dicen, que grande, es un gran lector, etcétera, etcétera, también es muy condenada, ¿no? También es ese tipo que está al pedo, que no hace otra cosa más que leer, ¿no? O No, y sea, y la escritura también, ¿no? y la escritura, Te vas a imagínate, morir la, de... la- te la vas- escritura es, la escritura es, la escritura es, eh, automáticamente estás loco. Automáticamente, si te vas a dedicar a la escritura, cualquiera de nuestros hijos que nos digan, che, voy a ser escritor, ok, estás loco. O sea, ¿de qué vas a vivir en la primera? Pues Claro. salís del mundo práctico. O sea, Es la eh, primera referencia, claro. totalmente, salís de este circuito transaccional, digamos, al cual nosotros estamos acostumbrados y por supuesto es la moneda de cambio. Digamos, si no entendemos un poco esa transaccionalidad, realmente estamos fritos, ¿verdad? O sea, Mm. nos convertimos en el personaje de la novela. Este, Hago la última pregunta yo y después abro el juego para que la gente, quien quiera, levante la mano, pregunte, abre el micrófono, lo que quiera. Y tiene que ver con un recurso que tenés, que usás, que me llamó la atención, me gustó, como una estrategia recurrente de la protagonista, ¿no? Que va anticipando cosas que van a pasar más adelante, ¿no? sí, Como advertencias, como pequeños llamados, lo hace recurrentemente, ¿no? sí. ¿Por qué esa elección esa estructura narrativa? Mira, es un procedimiento bastante viejo. O sea, yo quise retomar, digamos, quise trabajar con varias cosas. O sea, en principio con lo fantástico. Hay elementos de quiebre de lo real, ¿no? En la novela. No, Sí, no están demasiado subrayados, pero hay elementos de quiebre de la realidad tal cual nosotros la entendemos. En segundo orden, hay ciertas instancias humorísticas, tampoco trabajadas a partir del gags, sino pequeños chispazos, ¿no? O sea, que tienen que ver con la distorsión grotesca, ¿no? De ciertas situaciones. En eso se basa el humor. Y por último, digamos, que es lo que vos me dijiste,
me parecía interesante rescatar la intriga que plantea el folletín, digamos. El folletín me refiero a estas instancias, digamos, el folletín en cuanto a género menor, ¿no? El folletín en cuanto a las novelas de aventura, digamos, incluso la historieta, te diría más que la novela de aventura, la historieta, ¿no? O sea, donde te quedas colgado de cada capítulo. Si yo te digo, el agua que me acabo de tomar es importante porque sació mi sed. Sin embargo, este, en 3 horas, si yo hubiera sabido lo que me iba a producir el agua que acabo de tomar en 3 horas, bueno, eso sería, digamos, ya estoy generando, ya Sí, estoy expectativas, traccionando, sí, exacto. exactamente, traccionando la intriga, digamos, generar intriga tiene que ver, laburar con el deseo, digamos, ¿no? Laburar con el deseo en el texto. Nosotros trabajamos muchísimo con el deseo, los que escribimos laburamos muchísimo con el deseo, es decir, vos tenés que darme tu tiempo para leer mi texto. Entonces, ¿cómo te seduzco? ¿No? ¿Cómo te seduzco? Estos son lo que estoy utilizando en estos procedimientos que vos marcaste también, tienen que ver con recursos muy comunes en la literatura, digamos, que por lo general están desestimados de la alta literatura, digamos. Pero, otra vez, yo los valoro y creo que uno puede trabajarlos con sutileza y puede dulcificarlos, por utilizar algún término que no es el preciso, a partir del trabajo con el lenguaje. ¿Viste? Es decir, vos te podés comer la galletita de la intriga del Mm, folletín si yo escribo elegantemente, para decirlo. sí, eh, hay, em, y hay otro recurso, por ejemplo, hay 40 capítulos, lo cual le da un dinamismo a la lectura, porque claro. es fragmentada, da respiro, entra aire. Eso también fue deliberado porque hay capítulos que continúan la escena que podría decir, podrían ser parte del mismo capítulo. Sí. No, mira, no y sí, probablemente. O sea, la extensión de los capítulos este, no la pensé demasiado. O sea, la extensión del capítulo, yo quería que, digamos, que el relato, si algo tenía en cuenta, es que el relato avanzara, digamos, desde lo cronológico, es decir, que un Sí. acontecimiento siguiera al otro, pero también que, que narrar para abajo, es decir, que el relato tuviera espesor, ¿no? Mm. Porque si vos analizás digamos, si vos mirás o tomás una muestra de textos contemporáneos, por lo general lo que se hace es trabajar hacia adelante, es decir, narrar cronológicamente de una manera obsesiva, es decir, el imperio del verbo. Sí, Pero a veces, digamos, no hay tanto trabajo de espesor, digamos, en los relatos. Yo quería trabajar en uno y otro, para adelante y para abajo, eh, y si vos le das mucha extensión a eso, este, el texto te expulsa, digamos. Entonces, yo trataba de escuchar cada uno de los capítulos para que funcionaran como eh, unidades autónomas hasta cierto punto. Es claro. decir, como que cada capítulo tuviera una autonomía tal que si vos lo extraes, lo arrancás del texto, funcione como una historia per se, un relato per se. Y ese relato per se tiene una intriga personal, que esa intriga personal, no, una intriga autónoma. Esa intriga autónoma, esa mini intriga, se tenía que articular con la intriga general, ¿no? General. Ahí está la cifra de la atención del texto, me parece, ¿no? Bueno, ahí no sé si hay alguna pregunta en el chat. Sí, por supuesto, queda grabado. En la semana seguramente se va a estar subiendo al canal de YouTube que tiene la Fundación. Diana Hola, Beltrán. Eiras. Hola, Eire. ¿Qué haces, María José Eiras? ¿Cómo andás? Ah, Hola, con María José, hola, hola. otra amiga de la Fundación. Otra amiga de ¿Cómo la andás? Fundación. Ahí ¿Puedo está. preguntar algo directo o tengo que de- escribirlo? eh, no, no, no. Si querés, primero le vamos con Diana y después con vos, María José, ¿puede ser? Ok, sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes. Buenas Eh, tardes, Diana.
Jorge dijo que él para inspirarse un poco en la sonoridad, la acústica, leyó poemas de algunas autoras y se fijó un poco en la poesía femenina. ¿Cómo quedó plasmado en este libro la circunstancia, la poesía? ¿De qué manera la reconocemos? Mira, creo que en cada una de las oraciones, hay dos cuestiones, o sea, me parece que en cada una de las oraciones, digamos, hay un laburo con el silencio, es decir, hay un laburo em, de, de, de restar, digamos, de trabajar con decir con lo menos posible, decir con la menor cantidad de palabras posibles, ¿no? En esa austeridad, digamos, en esa retracción, o sea, me parece que hay algo que se refleja, que hay algo del sonido de la poesía, me parece, esta cuestión de quedarte callado, de no decir todo lo que tenés que decir, ¿no? O sea, en literatura decir poco, decir lo menos posible, digamos, eh, vale, ¿no? Es metonímico, la literatura es metonímica, ¿no? O sea, quiero decir, utilizás una puntita para, para que trabaje los dispositivos connotativos, ¿no? Para que se abran los sentidos, para que no digas una sola cosa con la oración, sino que digas muchas, ¿no? O sea, y eso me parece que tiene una relación directa con la poesía. Y por otra parte, me parece que hay algo que tiene que ver con eso desde lo semántico, si querés. Y hay algo que tiene que ver con el sonido, es decir, con el orden sintáctico dentro de las oraciones, que también no es el clásico, o trabajás con una simpleza que no es simpleza, ¿no? O sea, y eso también me parece que tiene que ver con la poesía, por lo menos la poesía de los 90 o la poesía que me gusta a mí, qué sé yo, ¿viste? Me parece que es una cuestión de sonido y es una cuestión de articulación sintáctica, para ser sintético. Me parece que a partir de ahí está, hay algo del laburo lírico, ¿viste? Me parece, qué sé yo, me parece. Gracias, Diana, ¿eh? También en Muchas los gracias. diálogos, perdón, en los diálogos No, también. También en los diálogos son un quilombo, ¿no? O sea, los diálogos para todos, ¿no? Son un lío, porque los diálogos son, digamos, si sos demasiado realista, ¿no? O sea, si sos demasiado, si respondés a cierta cuestión, viste, de ave, 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 o sea, se cuela el artificio por ese lado, ¿no? Notás, uy, che, qué feo se está escuchando esto, ¿no? O sea, y es cierto que los diálogos podrían también podemos laburar con una especie de articulación de monólogos, ¿no? Un monólogo A, un monólogo B. Y si no hay un encuentro directo, o sea, por supuesto tiene que ver con el verosímil del texto, ¿no? Con lo que estás trabajando y con la distancia. Pero si en esos diálogos, digamos, la pegaste con ese conjunto de monólogos, o sea, el artificio resulta, me parece, ¿no? O sea, es cierto que con los diálogos también es una cosa que debe preocuparnos, los diálogos, ¿no? Y no sé si Bueno, te respondí, no sé si te respondí. Sí, 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 dice sí, que sí, sí, Diana. gracias. Gracias a No, a vos, vos. Diana, gracias a vos. Bueno, María José, ahora sí, tu turno, María José, ¿cómo estás? Qué buena hola cámara que Jorge. tiene Eiras. Mirá, ¿Eh? impresionante, ¿no? ¿Qué? Tenés buena cámara, se ve muy bien. Gracias, gracias. Desenfoqué el fondo, una coquetería que Sí, hago. sí, me di cuenta, dice que desenfocaste el Sí, fondo, no, está no. muy bien. Este, bueno, lo hice para una entrevista de La Balandra y me quedó. Muy bien. Voy a ver si lo logro después. Es muy fácil, tenés tres Lo veo puntitos. difícil, si no lograste sacar el charco, imagínate Tenés hacer... razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Mi Dos impericia es cosas, mayúscula. Jorge. No, no pudo salir del charco, va a ser difícil Sí, sí, que... sí, 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 totalmente. Me voy a ahogar en el charco, esperemos que no. Uy, Uy, ¿qué pasó? ¿qué ¿Qué pasó? pasó? Pero No sí, sé. seguimos acá, ¿eh?
Sí, pero bueno, a mí me apareció una... Sí, Sí, Alguien no, a empezó a todos, a compartir todos. una pizarra. Están mirá. Alguien, compartiendo alguna imagen, sí, no sé qué. Diana Beltramo, deja de Sí, compartir. soy yo que estoy tratando de salir, discúlpenme. Zoom Ah, out, a ver, no, a ver, bueno, salgo del Zoom y después me sumo. dale, Bueno, dale. Ahí Dale, Ahí está, está, ahí sale, ahí bueno, salió. ahí. porque una de las cosas que dijiste ya son últimas, por eso sí, me apuré, perdón. no, por favor. Usaste la expresión narrar para abajo, Sí, un poco poniéndola a la narración cronológica que avanza y avanza. sí, Después lo explicaste, digamos, esto de que cada capítulo fuera una unidad narrativa que a su vez tuviera una intriga que se ligara con la trama mayor, digamos, ¿no? Pero me sí. gustó esta expresión narrar para abajo. No sé si hay algo que podés ampliar, a qué te referís con eso. Y por otro Sí. lado, la otra pregunta es si este interés en la intriga y en los recursos, desde el folletín a la historieta, porque yo tengo como un conflicto personal con la intriga. Me Ujú, suelen preguntar qué tira del relato y me pone de muy mal humor esa pregunta, claro, claro. porque no, Bien. no es que no soy, digamos, no soy de escritora de policial, digamos, en ese Claro. sentido. Entonces, bueno, me interesaba saber si esto de la intriga es algo que está en este momento en tu escritura, este interés por los Ujú. recursos para generar intriga y esta expresión narrar para abajo. Bien, voy con narrar para abajo. Este, me interesa cierta cuestión tridimensional de la narración, ¿no? O sea, voy a tratar de ser claro en esto. Es decir, narrar para adelante es, viste, Sí, la vieja historia de narrar cronológicamente, etcétera, etcétera. Pero claro. lo que noté, viste, es que el narrador tiene varias, noté, no, es más viejo que la injusticia, que el narrador puede narrar, valga la redundancia, pero también puede reflexionar, ¿no? O sea, y con la reflexión, con ese universo especulativo, digamos, en mi caso, la protagonista mirando pintura, ¿viste? Em, Sí. vos podés generar eh, digamos, una cuestión de puntos de vista, digamos, que no solo consideran específicamente la pintura, sino que consideran lo real, ¿no? Es como si de golpe empezaras a hacer una especie de ensayo incrustado en el relato, ¿no? O sea, empezás a utilizar discursos argumentativos dentro de el relato, la narración. Dentro de la narración empezás a utilizar dispositivos argumentativos. Eso complejiza un poco la trama, digamos, ¿no? Es decir, eso, digamos, hablábamos recién de la intriga, eso te disuelve un poco la intriga, te la, mm, ¿cómo podría? Te la lava, no sé cómo decirlo Y la mejor, ¿no? matiza, la diluye. La diluye, exactamente, eso sería, la diluye, digamos. Pero me parece que le da movimiento al texto, porque estas dos atribuciones, digamos, narrar, por una parte, el imperio de el verbo con la argumentación, establece una especie de tembladeral en el texto, una especie de dos zonas contrastantes que le dan movimiento al texto, ¿no? O sea, Bueno, este, me suena muchísimo a En busca del tiempo perdido, sí, claro, 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 exactamente, de exactamente. alguna manera, ¿no? Exactamente. Bueno, Proust, digamos, eh, no soy un gran lector de Proust, pero sí, digamos, lo que me fascina es eso, lo que me fascina es esa cuestión de que nosotros lo podemos leer en Saer, lo podemos leer en Chafek, lo podemos leer, si querés, en Faulkner también, en Faulkner menos, pero digamos, que lo que notas es que hay como el lector, el narrador hermeneuta, ¿no? El narrador que intenta explicar el mundo, ¿no? El narrador que mira e interpreta, que el mundo lo asombra, digamos, ¿no? Y frente a ese asombro especula, ¿no? Especula, quiero decir,
ensaya, intenta explicarlo, ¿no? Y Claro. a eso esos narradores, yo buscaba un narrador así, un narrador que le ocurrieran cosas, pero que al mismo tiempo intentara, digamos, sus pobres explicaciones sobre la pintura, sus pobres explicaciones sobre la vida, sobre los vínculos, sobre la muerte, sobre, digamos, sobre todo lo que le ocurría, ¿no? Entonces, eso le da cierta, se transforma en una especie de esa complejidad, digamos, esa complejidad es lo que buscaba, digamos, ¿no? Es lo que Claro, buscaba. Y esa complejidad es lo que es ir para abajo, ¿no? O sea, claro, darle espesor o darle capas, ¿no? darle Eso. capas, darle capas, darle espesor, exacto, es eso. Darle capas, darle espesor, que no sea una pura narración. Para ponerles un ejemplo, a mí me encanta la ficción de Rehman, de Martín Rehman, que es un cineasta y un escritor de relatos, digamos, pero en el caso de Rehman lo que vos ves es que son como relatos de superficie, y yo quería escapar un poco a esa cuestión de la superficie, ¿verdad? Claro, entiendo. Este, eso por una parte. Por otra, me preguntabas sobre la segunda pregunta era, Sobre eh, el recurso de la intriga, la digamos, intriga. del folletín o de la historieta y cómo llegás a interesarte por esos recursos Eh, y usarlos. Mira, en principio, porque, viste, uno medio como que de lo que se alimenta, ¿no? O sea, yo soy un lector, me gusta la historieta, me fascina la historieta, o sea, me gusta el género, me gusta laburar me gusta, consumo género, ¿no? Consumo policiales, por ejemplo, ¿no? Consumo, qué sé yo, literatura fantástica, por ejemplo. Y ahí lo que ves, viste, es que el laburo con la intriga, ahí, viste, en los policiales tenés la intriga por ocultamiento, ¿no? O sea, hay cierta cuestión que no se cuenta, y eso que no se cuenta genera las ganas de leer, llamémoslo, ¿no? O sea, Claro, para decodificarlo. Me parece, digamos, lo disfruto, y entonces como lo disfruto lo persigo. Digamos, hay algo que tiene que ver con, sin resignarla, y me parece una buena forma de traducir el deseo, ¿verdad? En el texto. Es decir, sin resignar este, la, la lírica, sin resignar, digamos, la aventura con el lenguaje, porque me parece que digamos, lo primero tendría que ser eso, la aventura, desde mi punto de vista, no es una verdad sí, esto. sí, sí, sí. Digamos, lo primero que vos haces es la aventura con el lenguaje, ¿no? Que eso intenta ser un texto, viste, no sé, que tenga alguna belleza, digamos, ¿no? Pero Sí. además de eso, digamos, cómo se traduce el deseo, bueno, a través de un ejercicio de la intriga. Y ahí me parece válido echar mano a los recursos de los géneros, como la historieta, el folletín, esa cuestión de que quede un anzuelo y que vos digas, uy, che, qué onda esto, qué ganas de clavarme en el suelo, en el paladar, ¿no? Que es seguir Claro. leyendo, ¿no? Ok, Mm, Está muy bien. gracias, gracias, Hay, gracias. No, por favor. gracias María José, muchas gracias María José. Gracias, Eh, José. No, gracias a do- ustedes. No. No. dos preguntas en el chat. Isabel dice, hola Jorge, ¿podrías comentar sobre el recurso de los refranes? Me encantaron, como no quedan como lugar común, sino que se integran al texto y caracterizan al personaje. Los refranes que ella va repitiendo mucho de los refranes de la abuela, ¿no? Que le da... Exactamente, exactamente. Mira, los refranes en principio es cierto que funcionan como adornos o sea, desde varios lados, ¿no? O sea, funcionan como adornos. Vos los tirás y son como si tiraras un versito de Olga Orozco, es decir, son nudos este, condensadores de sentido, ¿no? O sea, los refranes son siempre nudos condensadores de sentido, no siempre hay un atavismo detrás de un refrán, siempre hay
digamos, una experiencia condensada, podríamos decir, detrás de un refrán. Mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Detrás de eso hay una experiencia que tiene que ver con eso de cuando se te da una circunstancia, agarrala y no le dejes escapar, porque, Claro. ¿no? Esa cuestión. Justo ese refrán es un refrán medio de mierda, pero, digamos, sirve como ejemplo, ¿no? O sea, pero lo que yo quería también es generar como una especie de repetición casi anafórica, ¿no? O sea, les repito, esto lo pienso después, ¿eh? No es que lo pensé, voy a generar una repetición anafórica. Es decir, yo lo que veo es que en el texto eso funciona como una especie de goteo anafórico, es decir, repeticiones cada tanto que sirven como una especie de sonido en el texto, ¿no? Como si cada 2 por 3 hiciera como una especie de compás. Eso por una parte. Por otra, es práctico para definir personajes, ¿no? O sea, esa abuela que es puro refrán, parece la vieja, ¿no? Entonces, vos tenés muy poco tiempo para meterla, entonces, para definir ese personaje, que es casi un personaje escenográfico, quiero decir, tiene la misma fuerza que un escenario, digamos, no tiene un protagonismo, sino que es escenográfico, está atrás, ¿no? Ese personaje. Entonces, si vos goteás hablábamos recién de lo metonímico, si vos tenés ese refrán como la voz, el lector, en mi sistema, creo, qué sé yo, infiero, o sea, el lector toma ese pequeño refrán y arma personaje, digamos, le da cierta tercera dimensión a ese personaje que casi ni hablaste, no le diste ni siquiera descripción física, ¿no? Entonces, tenés esa instancia, la acústica del texto, en segundo lugar, esta instancia de caracterizar personajes, y en última instancia, lo que se podría pensar también es que genera una temperatura, una atmósfera en el texto, ¿no? Toda gotita que cae en el texto genera, ¿viste? Genera cosas. Y acá me parece que ese refrán es como una especie de constante atavismo que se pone en escena, ¿no? O sea, otra vez la puesta al movimiento. Vos estás narrando y de golpe te vas a un refrán y de golpe reflexionás. Entonces eso hace que el texto esté así, ¿viste? Constantemente como sacudiéndose y tu lector no lo perdés al lector, digamos, ¿no? Pensando, qué sé yo, son todas teorías pedorras, no es que es la verdad, ¿no? O sea, son todas teorías que vos tratás de elucubrar una vez escrito el texto, no es que lo hago antes, por las dudas, Claro. ¿no? O sea, Está muy bien. Dice Vale, buenas tardes Jorge, habló de algunas autoras mujeres que leyó para construir su personaje femenino. ¿Cómo se inspiró con los lugares de la novela? ¿cómo con Eh, vos- con los lugares de la novela? Bueno, sí. mira, justamente con el espacio, digamos, con la escenografía de la novela, con el campo, Mm, ponele. O sea, mira, el campo de la novela está construido con campo literario, digamos, más que otra cosa. Yo soy más urbano que el obelisco. Entonces, digamos, no tengo mucha experiencia con el campo. Entonces, el campo que construyo, que por suerte, mira, hace poco siempre tenía como el temor de que sea un campo inverosímil, que debe haber detalles inverosímiles, pero digamos, los 2 o 3 camperos que conocí me dijeron, che, es muy verosímil el campo, así que me quedé tranquilo. O mm, sea, digamos, para construir la escena, sobre todo, digamos, pensé a grandes rasgos, digamos, en Guiraldes, por una parte, ¿no? Que tiene toda esta cuestión en el del segundo, ¿no? Que es mm, extraordinario eso. En la primera parte de Los Galgos, que es extraordinario como está laburado el campo, ¿no? Este, y en Mansilla, en una excursión a los indios ranqueles, que también es asombroso, ¿no? O sea, eso por una parte. Por otra, tengo 2 o 3 amigos que me tiraron letra, ¿no? 2 o 3 amigos, por ejemplo, la tormenta, tengo un amigo que me dijo, mira, acá las tormentas, pa, 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 pa. Esos son los datos duros. Y el resto es mentir cabalmente, como diría Ponetti, ¿no? Mentir con el mejor sonido posible, ¿viste? claro, está muy Eh, bien.
Mira, hay una pregunta y un pedido. Yo diría ir con la pregunta y el pedido lo dejo a tu consideración. La ¿Pedido de pregunta... dinero? ¿Pedido de dinero No, es? no, no, no. Sí, pero es terrible esto. No, hay un un pedido mucho más noble. Ah, La pregunta es, del género historieta policial, ¿cuál es tu favorita? mira, en Pregunta realidad, Carolina. sí, mira, lo que yo leo es literatura pulp, literatura, es decir, los clásicos policiales negros, Chase, los clásicos, los norteamericanos, Goodies, etcétera. Eh, pero en realidad lo que a mí más me gusta digamos que tengo ahí una colección, es Batman o Tarzán, digamos, que, Mm, que- que son geniales, digamos, como laburando género, ¿no? O sea, digamos, laburando historieta. Si vamos a pensar en una historieta, digamos, que amo, claramente está El Eternauta, ¿no? O sea, claro. como, Claro. no, 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 pero además es muy loco, ¿no? Porque vos no podés escapar de esa, no- de esa historieta, digamos, si querés por Argentina, por esa cuestión reivindicarla, pero al mismo tiempo es extraordinaria, es extraordinario el laburo que hacen, es una cosa de locos. Y tengo amigos historietistas eh, que, por supuesto, digamos, me admiro el laburo de ellos, y además de admirar el laburo de ellos, supongo que se me mezclan las charlas y ese tipo de cosas, vas como tomando los recursos, ¿no? Iñaki Echeverría, por ejemplo, que es un ilustrador, que, cuando yo veo los dibujos de Iñaki, viste, tomás esa síntesis. O sea, me parece que además del trabajo con la intriga, cuando vos empezás a mirar la historieta un tanto críticamente, lo que ves es que hay una enorme síntesis, que otra vez, igual que en la literatura, lo que ocurre es una metonimia. Si vos ves un cuadro, digamos, de historieta, ahí hay un recorte de acción que hay un trabajo en la economía muy fuerte, ¿no? O Mm. sea, ¿qué elegís para narrar y qué elegís para descartar? ¿Verdad? ¿Qué descartás? ¿Qué dejas afuera? ¿No? Es un salpicado de escenas, ¿no? Entonces, igual que nuestros relatos son salpicados de escenas, ¿no? Siempre hay un esfuerzo económico, ¿no? El pedido es si podés leer una partecita del texto, ese es el pedido, pero y si aceptás lo dejaría para el cierre, porque antes le voy a dar, y con esto cerramos la instancia de preguntas, a Alejandro Juliá, que quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, ¿Qué gracias por darme sé? el tiempo. Ah, le tire, no te vi, loco. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Qué Perdóname, tal, no te Jorge? ¿Cómo conocí. estás? Bien, No, por ¿vos? favor, un lujo, bien, bien, todo No, bien. no, vos, loco, un lujo. Julián es impresionante, una cabeza extraordinaria. Gracias. Te Él quería tendría que hacer estar dando la charla. Si, siempre, si, si si hay algo que sabía, te no agarraba, caracteriza. si sabía, no agarraba, ¿eh? Sabía que estaba cerca. No, quería hacer primero me enganché mucho con lo que dijiste de el gesto subversivo tanto de la lectura como la escritura, ¿no? Y un poco me quedé rondando en eso, en el sentido de que en una sociedad donde la escucha falta tanto, el reconocimiento del otro, pensaba un poco que ese silencio que se necesita tanto para la lectura como la escritura no dejan de ser las napas profundas de la literatura, ¿no? El hecho de escuchar y olvidarse de sí mismo, que me parece que es un gesto muy subversivo hoy en día, ¿no? Esto lo Total. empalmo con lo que te quería preguntar. El paisaje de la formación, como vos dijiste, de la protagonista, el campo, es algo inabarcable, es algo que indudablemente va a generar impotencia siempre en los personajes porque es un llano inabarcable hasta para los sentidos, ¿no? Y me pareció, por lo menos en mi lectura, que dialogaba con la protagonista y varios de los personajes, y en alguna medida ese diálogo entre esa impotencia que genera un paisaje inabarcable y esos protagonistas va enhebrando una filigrana de vacío, ¿no? Como que va dibujando, bocetando un vacío de clase, ¿no? Entonces la Total. pregunta era, ¿cómo lograste esa voz de la clase, ¿no? Si buscaste a propósito ese vacío, si lo trabajaste, si lo tenías aprendido, digamos, en tu propia piel. Sí, gracias por la pregunta. Mira, sí, o sea, creo que eh, hay algo que tiene que ver con un vacío de clase. Ese vacío de clases tiene que ver con
probablemente con el dar por sentado, por el dar por sentado lo real, ¿no? Por el dar por sentado ciertas cosas, en la subsistencia, en la comida, en la supeditación de clases inferiores, dar por sentado la obediencia, dar por sentada, digamos, tu educación, tus privilegios, dar por sentado tus privilegios. Eso, por una parte, se traduce en conductas, ¿no? En conductas concretas, en una conducta un tanto vertical para con el mundo, ¿no? O sea, me refiero a la clase, en una conducta un tanto vertical para con el mundo. Eso por una parte, pero por otra tiene el lado negativo, que es justamente lo que vos dijiste, que es el diseño de un vacío. Es decir, ese vacío, no quiero ser muy específico, pero no quiero, digamos, ser muy abstracto. Ese vacío, que es un vacío concreto, no es nada inventado, me parece, o sea, tiene que ver con una pérdida de sentido, como si vos trabajaras, una pérdida de sentido de clase, ¿no? Una pérdida de sentido, digamos, como que empezás a no justificar tu vida, y al no justificar tu vida comienza esta instancia tanática, esta instancia de hacerse mierda de la protagonista y hacer mierda a los otros, digamos, y esto sí podríamos nosotros considerar que es un efecto cascada, después va para las clases de abajo. Primero se cagan a tiros entre ellos y después, digamos, esto se derrama, ¿no? Ese sería el derrame, el famoso derrame, la teoría del derrame de Concilio sería esta. ¿No? O sea, que lo que se derrama es nocivo, ¿sí, no? O sea, pero me da esa sensación, poderosa de falta de sentido. ¿Cómo yo llego a esto? Qué sé yo, no sé. No, digamos, yo no sé, qué sé yo, no tengo idea. Pero, y por otra parte, otra vez, es una teoría muy mía que aplico y quizás no sea real, pero alcanzo a ver que ese ingrediente tanático tiene que ver, ese ingrediente tanático de clase, ¿verdad? Tiene que ver con un vacío concreto, ese vacío concreto hace que vos no tengas, digamos, la posibilidad de justificar tu propia vida, me refiero. Cuando no empezás a justificar tu propia vida, sos una especie de psicótico, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, qué sé yo, esto es mi teoría, ¿no? Gracias. No, a vos, a vos. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Bueno, eh, Leo. Leo, ¿querés espera, leer algo con y Linus? ¿sabés qué? O sea, ya que leo, que la persona que preguntó me diga la página y dónde, ¿en qué página leo? ¿Qué leo? Dice, Mónica preguntó, Mónica, Mon- No, yo no Mónica, tengo quiere el, que no leas. tengo el, no tengo Mónica, el libro. Mónica, decime. Bueno, si no Sí, tenés el libro, chao, fuimos. ¿Qué hacemos? no, O sea, no. abrimos Elegí Donde, vos. sí, para mí, Tentame. bueno, ojalá que no haya un médico acá en la sala. Dice, el capítulo 16 dice, los médicos son despreciables. Ellos, sus clínicas, sus recetarios y sus salas de guardia. Hay excepciones, pero la mayoría son espantosos. Usan lo que saben como si fuera un arma. Y cuando tienen la oportunidad, dejan su marca en la gente. No les importa el bien de nadie. En el mejor de los casos, los preocupa su carrera. Y a muchos ni siquiera eso. Son médicos por falta de imaginación. No tienen curiosidad ni pasión. Aprendí esto a los 8 años, la vez que me agarró el dolor en el ojo. Mis padres me llevaron a ver a una oculista de nariz enorme. Me puso gotas en los ojos y me ordenó que apoyara la frente en un aparato con luces. Después, como si fuera una diva, se acomodó un mechón de pelo oxigenado y habló. No tiene nada esta nena. La odié con toda el alma. Además del dolor en el ojo, tuve que aguantarme su apatía. ¡Qué tupé! Antes de atravesar la puerta del consultorio, la miré fijo y le deseé la muerte. Puse tanta fuerza en mi anhelo que pensé que se cumpliría, pero insólitamente la desgracia cambió de dirección. Salimos del consultorio y encontramos la camioneta destrozada. A un carro de tiro se le había partido el eje y la había chocado de costado. La destrucción era completa. Imaginé que mi rencor había sido causa del accidente.
Después de unos segundos, pensé que los médicos, con su arrogancia, eran invulnerables a los malos augurios. Por este motivo, a los 2 días de sufrir la más desesperante de las diarreas, cuando la piel se me puso brillosa y fría y los ojos se me hundieron, me resistí a ir a una guardia. Estaba a un paso de convertirme en un lagarto. A mi entender, la deshidratación había empezado en un punto exacto de la garganta, justo encima de las amígdalas, y se había esparcido por el resto del cuerpo. Cuando mis padres lo notaron, se activó la alarma. Me llevaron a la clínica a la fuerza. Pataleé, grité, lloré. Insulté a mi familia y al personal de salud. Desquiciada, completamente fuera de mí. Me internaron en un lugar horrible. En una de las paredes, de un celeste deslucido, había 2 manchas de humedad perfectamente simétricas. La cama y la mesa de luz eran de hierro pintado de blanco, la combinación más fatal que se puede imaginar. Además, no había cortinas. El sol de la pampa entraba a raudales. Muy Calma. bien, Jorge. Bueno, muchas gracias, Che. Hermoso, hermoso, Gracias. Jorge. ¿Eh? Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias. Sí, pásenla lindo. Bueno, buen fin de semana. Y bueno, y destapen vino, ¿no? Mientras se pueda destapar vino. Ahora sí, claro. Ahora, ya mismo. Viernes a la noche, ya mismo se destapa un vino a celebrar este encuentro. Gracias, Jorge, de verdad. Gracias a la verdad, ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias, Buen fin de Che, semana, gracias a pásenla ustedes. lindo.